Hace unos años, en una de nuestras convenciones nacionales, de nuestros congresos nacionales a nivel misión, el pastor invitado en aquella ocasión, el pastor Su Wan King, nos enseñaba acerca de los mandamientos en un estudio que estuvimos haciendo nosotros en el libro de Éxodo en ese momento, y él nos decía que en los mandamientos este libro podía ser resumido de la siguiente forma, hablando acerca de 613 mandamientos, que son el total de todos los mandamientos que están allí en estos libros, podía ser resumido en 10 mandamientos que son las tablas de la ley, luego en 2 mandamientos y luego en uno, el amor. Estos 2 mandamientos, 2 resúmenes de los mandamientos son lo que se conoce como las 2 tablas de la ley, y que es el pasaje que estuvimos leyendo al principio en Mateo capítulo 22. Cuando al Señor le preguntan cuál es el gran mandamiento, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de las 2 tablas de la ley. Y lo que nosotros estuvimos considerando hasta la semana pasada fue los 4 primeros mandamientos que corresponden a esa tabla de la ley, a esa primera tabla. Como les menciono, las tablas están ubicadas de 2 formas. Los primeros 4 mandamientos son en relación a Dios, los 6 mandamientos restantes son en relación al prójimo. Y al estudiarlos consideramos algunos elementos, y permítame hacerles brevemente un repaso. El primer mandamiento nos recuerda que no debemos tener lealtades divididas, porque Dios es uno, es único, y por eso su pueblo debe darle la prioridad sobre todas las cosas. Dios no puede ser reemplazado por nada ni por nadie, de manera interna y externa en cada uno de nosotros como creyentes. El segundo mandamiento nos enfocaba acerca de la adoración correcta y nos decía que no debíamos hacernos imágenes de nada, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar, ni debajo de la tierra, nada a lo cual pudiéramos llamar nosotros Dios, para no hacernos una imagen distorsionada de Dios y que pudiera dañar o afectar el carácter santo que tiene nuestro Dios. Nada debe ocupar ese lugar en la adoración. El tercer mandamiento se nos prohíbe, o se nos indicaba que no debíamos hacer uso vano del nombre de Dios, vaciarlo de su contenido, hacer perder su significado. No debíamos usar palabras pobres o negligentes para referirnos a Dios, porque su nombre es santo y no podemos faltarle al respeto ni mancharlo. Y creo que algo estaban tratando los niños, por lo que alcancé a percibir en cuanto al nombre de Dios en el discipulado. No debemos faltarle al respeto al nombre de Dios usándolo de cualquier manera. Dios debe ser recordado por su pueblo como el creador y el liberador, que fue lo que consideramos nosotros la semana anterior, y de allí que se separara un día especial para tener este recordatorio. Es el día del Señor, y era lo que veíamos nosotros en el 4.º mandamiento. Así que los 4 primeros mandamientos, como se dan cuenta, todos están en relación a Dios. Esos mandamientos, según lo que nosotros leímos en esta mañana en Deuteronomio, fueron dados 40 años antes en el monte Sinaí, cuando Moisés reunió a todo el pueblo 50 días después de que habían salido de Egipto. Pero ahora esta generación yacía muerta en el desierto por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, por causa de su falta de confianza, por ese corazón endurecido. Ahora, durante 40 años ellos habían estado deambulando por el desierto y por fin habían llegado a un lugar que era más cercano a la tierra prometida, los campos de Moab, al este del río Jordán. Allí estaban listos para renovar el pacto con el Señor, que es lo que nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo 5. Y allí Moisés les recuerda los mandamientos del Señor. El capítulo 5 de Deuteronomio, Moisés vuelve a recordar los mandamientos, de manera que se estaba dando un recordatorio al pueblo de Israel de todas esas leyes sobre las cuales el pacto había sido firmado con el pueblo de Israel. El capítulo 6 menciona entonces a modo de advertencia, y Moisés cambia el tono de lo que les está diciendo para reiterarles la importancia de lo que han escuchado. Desde el versículo 1 en el capítulo 6 dice de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Yo me imagino al pueblo de Israel oyendo estas palabras, pero con sus ojos puestos a ese lugar a donde irán a pasar.
con la esperanza de que ahora sí ya iban a lograr llegar a ese lugar. Pero Moisés les recuerda esto, esta es la advertencia. Y miren lo que dice el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El versículo 3 dice, oye, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Esas palabras debieron haber calado profundamente en el pueblo de Israel cuando las escucharon. El versículo 4 y 5, es una parte importante para el pueblo de Israel y se conoce como la Shema, o el oye, oh Israel. La Shema, escucha, oh Israel. Todo israelita sabía lo que esto significaba. A partir de este momento, estas palabras cobraron una importancia grandísima para el pueblo de Israel. De hecho, uno de los comentaristas, Matthew Henry, dice que los judíos tenían estos dos versículos como una porción más importante de la Escritura. Creo que por eso la pregunta que le hace este maestro de la ley, este intérprete de la ley a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios? Y dice Henry lo siguiente, los tenían inscritos en las filanterías. Las filanterías eran unos pequeños pedazos de tela que colgaban de las mangas de sus vestidos, en donde estaban escritos estos dos mandamientos. Y se sentían obligados a repetirlos por lo menos 2 veces cada día. Se habían vuelto su oración. Y lo que expresa Henry, dice, es una bienaventuranza al gozo extraordinario que tal repetición les proporcionaba. Bienaventurados somos los que cada mañana y cada tarde decimos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Creo que estas palabras de Matthew Henry resumen muy bien la importancia que el pueblo de Israel daba a esta porción de la palabra. Los maestros judíos usaban esta porción de las Escrituras como la más importante, como lo hemos visto nosotros en Mateo. Por eso la pregunta que este intérprete hace al Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús responde precisamente con esta porción. Mi intención en esta mañana es considerar a través de estos versos una aplicación a esta primera tabla de la ley, a lo que nosotros conocemos como la primera tabla de la ley. Y cómo eso se aplica a nuestras vidas. Y lo primero que debemos ver está entonces en el versículo 4. Y es el llamado a oír lo que Dios tiene que decir. El llamado a oír lo que Dios tiene que decir, que es el primer punto de mi sermón. En este sermón que yo he titulado, amarás al Señor tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios. Así que amar al Señor empieza con el llamado a oír lo que Él tiene que decir. El llamado a oír lo que Él tiene que decir. Vaya nuevamente a Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Escuchar, mis amados hermanos, es un acto y más profundo, escuchar es el acto más profundo en el que no solamente percibimos las ondas del sonido por medio de nuestros oídos, es un acto activo en donde el oyente pone todo de sí para poder acatar lo que se está diciendo. Por eso es que el Señor le da un recordatorio a través de Moisés al pueblo de Israel. Oye Israel, presta mucha atención a lo que estoy por decirte. Presta mucha atención a lo que estoy por decirte. Y de hecho, lo que Dios está esperando de parte del pueblo es una respuesta reverente y obediente a aquellas palabras, aquello que el Señor está manifestando. El pueblo debe amar al Señor por su naturaleza, sus obras y sus promesas. Y por eso, lo primero que debe hacer el pueblo que ama al Señor es escuchar lo que Él tiene que decirle. Y debes saber quién es el Señor con el cual se están relacionando. Note lo que dice el versículo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Esas palabras son muy importantes. Es Jehová nuestro Dios. Él es nuestro Dios, no es el Dios de otro pueblo. Es el Dios que los liberó.
El Dios que los ha alimentado durante 40 años en el desierto. Es el Dios que los ha cuidado. Él es el que les ha dado agua en el desierto. Ustedes leen los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y van a ver la provisión de Dios todo el tiempo en estas áreas. El Dios que los cuidó, el Dios que aún los disciplinó en el desierto en varias ocasiones. Ese es el Dios que está haciendo con ellos este pacto. Es el Dios que está hablando con ellos. Es el Dios a quien ellos deben amar, es el Dios al que deben servir, porque es el Dios que los protegió, el Dios que los cuidó. Él es Jehová, el Señor. No hay otro fuera de Él. Él es el Señor y lo que está manifestándoles Moisés es recordándoles, recuerden que el Señor es infinita y eternamente perfecto. Él es autoexistente y autosuficiente. Él es Dios. Él no depende de nada ni de nadie. Él es al que ustedes deben servir. Miren todo lo que ha hecho. Al escuchar estas palabras, el pueblo de Israel estaría seguro. Este es un Dios que no puede morir, que no cambia, que es benevolente. Este Dios maravilloso es el que está hablando con ustedes hoy. Así que deben saber con quién se están relacionando. Porque no se están relacionando con ninguno de los dioses de Egipto, pero tampoco se estarían relacionando con ninguno de los dioses que estaban en la tierra de Canaán. Él es totalmente diferente. Él es el Todopoderoso, el Creador y el sustentador del universo. Y eso es importante, mis amados hermanos, porque ellos venían de una tierra que era idólatra y pasarían a una tierra que era idólatra, donde habían imágenes y adoración a falsos dioses que el Señor no quería que su pueblo adquiriera. Y lo tremendo de esto, mis amados hermanos, era el error en el que estaban aquellos adoradores de esos dioses paganos. Los dioses que estos hombres adoraban eran caprichosos, eran volubles, eran impredecibles. No se sabía si estaba contento o estaba bravo ese Dios. El adorador, de hecho, nunca podía estar seguro de que su lealtad a una deidad particular lo libraría del enojo de otra deidad particular. Ellos no estaban seguros porque esos dioses eran caprichosos. Pero no, con Dios no es así. Los israelitas no tendrían esa preocupación. Ellos estarían seguros de a quién estaban adorando, así que la confianza en esta verdad debía ser suficiente para el pueblo de Israel para mantenerlos alejados de la idolatría y de aquella adoración a esos dioses falsos. Y de esa manera estarían cumpliendo entonces estos 4 primeros mandamientos, esos mandamientos en relación a Dios. Si ellos tendrían eso claro, no estarían sufriendo con lo que estaban sufriendo los otros pueblos. Y estarían seguros. Al escuchar entonces estas palabras debían recordar que solo Dios, el Señor, merece toda la adoración de su pueblo. Él merece toda la adoración de su pueblo. Y ellos como pueblo habían entrado en una relación de pacto con Él. Por eso es que podían llamarlo nuestro Dios. Él es nuestro Dios porque Él se ha acercado a nosotros. Miren lo que hizo por nosotros. El pueblo de Israel estaba escuchando estas palabras y podría estar seguro y decir, sí, efectivamente el Señor nos libró. Él es nuestro Dios. Miren lo que hizo por nosotros. Nos sacó con brazo extendido y con mano fuerte. Él es nuestro Dios. Así que ellos pueden tener una relación única con este Señor. Él es único. Él es el Señor y no hay fuera de Él, dice la Escritura. No hay nadie fuera de Él. Es como si Moisés les estuviera diciendo, oye Israel, no te confundas. No te confundas al hacerte imágenes para adorarlo o para llamarlo de manera equivocada. No tengas una idea errada de quién es este Señor con el cual te estás relacionando. Mis amados hermanos, al tener la comprensión correcta de quién es Dios, la nación de Israel debería tener la certeza de seguir al Dios verdadero mientras estaba rodeado de naciones paganas. Ellos tendrían la seguridad, ellos estarían promoviendo en ellos un sentido de confianza y de seguridad que otros pueblos no tenían. Moisés les está recordando que el Señor es uno, Él es uno, Él es el único Dios al que deben amar, no hay otros dioses. Por ejemplo, y esto les serviría en momentos de dificultad. Es fácil, mis amados hermanos, es fácil estar seguros cuando las cosas van bien. El pueblo de Israel estaría seguro en los momentos de abundancia. De hecho, la Escritura nos muestra que ellos pasarían una tierra en donde fluye leche y miel.
donde la abundancia está dispuesta, donde sembrarían y tendrían cultivos, en donde los ganados serían producirían abundancia de leche. Pero mis amados hermanos, y cuando hay hambruna o cuando hay dificultades, la tentación y la inclinación pecaminosa de los hombres podría ser adorar a aquellos dioses que adoraban los cananeos. En tiempos de sequía podrían sentirse entonces tentados a invocar esos dioses de la fertilidad. Mire lo que dice Deuteronomio 6:14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. No vayan a cometer ese error, les está diciendo Moisés. Aquí el Señor les recuerda que Él es el único y que no tiene rival. Como dice alguien, amar a otro Dios es perseguir el viento. Amar a otro Dios es perseguir el viento. No existen. Él es el único Dios. Pero mis amados hermanos, esto tiene una aplicación para nosotros. Esto se aplica directamente a nosotros, porque el concepto y la idea que nosotros tengamos de Dios afectará la manera en que nosotros le adoraremos y le serviremos. El concepto o la idea que nosotros tengamos de Dios hará que nosotros le adoramos y le sirvamos de una determinada manera. Si vemos a Dios pequeño, nuestro servicio para Dios será pequeño. Muchos cristianos, por ejemplo, dicen que Dios es amor. Y como Dios es amor, Él no va a castigar, por ejemplo. Así que muchos cristianos justifican su mal comportamiento y su mal actuar de acuerdo a Dios es amor. Justifican entonces sus actitudes, sus faltas de carácter y aún sus pecados. O muchos, para excusarse en su comportamiento, dicen, es que Dios conoce. Pastor, es que Dios conoce, Dios sabe. No, mi amado hermano, deberías conocer mejor a Dios antes de siquiera afirmar semejante cosa, porque si lo que buscas es justificar tu comportamiento y tus respuestas pecaminosas, entonces no conoces a Dios, estás adorando a un ídolo que tú has armado. No es el Dios de la Escritura, no es el Dios que se presenta en la primera tabla. Debes tener mucho cuidado. Saber quién es Dios y cómo es Él nos ayuda a saber cómo debemos relacionarnos de manera correcta con Él. Saber quién es Dios y cómo es Él nos ayuda a saber cómo debemos relacionarnos de manera correcta con Él. Y eso es lo que el pueblo estaba recordando ese día. Pero mis amados hermanos, al estudiar los mandamientos es lo que tú y yo también debemos hacer. Porque lo que me están pidiendo esos mandamientos es conoce quién es el Dios al que estás adorando. Conócelo a Él. Si no lo conoces, estás en el grave riesgo de estar adorando a un ídolo. Es que esto es crucial. Mis amados, iglesia, no se imaginan la cantidad de cosas absurdas que uno alcanza a escuchar de personas que dicen ser creyentes. En cuanto a su concepto y su idea de Dios, en cuanto a su concepto y su idea de lo que implica adoración al Señor. Todo porque hay un desconocimiento de quién es el Señor. No hay un conocimiento correcto, y si no hay un conocimiento correcto, la adoración a Dios es incorrecta. Por eso, considerando que Jehová era el único Dios de Israel, ¿cómo debería tratarle su pueblo? ¿Cómo debería tratarle su pueblo? Solo hay una respuesta correcta y lógica a esa pregunta. Hay que darle a Él el lugar más importante de sus vidas, lo que nos lleva entonces al segundo punto de este sermón. Y es amar a Dios con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ya vimos entonces que el primer punto era el llamado a oír lo que Dios tiene que decir. El segundo punto es amar a Dios con todo lo que somos y tenemos. Versículo 5. Dice la palabra del Señor, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La Biblia de las Américas separa estos dos versículos con un punto. Pero la Reina Valera, con la que estamos leyendo nosotros, coloca la conjunción y. Miren lo que dice el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios, o amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Así que lo que
la Reina Valera y los traductores de la Reina Valera quisieron enfatizar acá es la respuesta que el pueblo debe tener en cuanto a este Dios que se revela, que es uno y que es nuestro Dios. Es la respuesta que el pueblo debía manifestar al versículo 4. Si el Señor es nuestro Dios, la respuesta correcta es amarlo con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Esa es la respuesta correcta. Pero ¿qué significa amar a Dios de esta manera? ¿Qué significa amar a Dios de esta manera? Los reyes en la antigüedad demandaban a su pueblo obediencia, demandaban a su pueblo servicio, pero nunca amor. De hecho, inclusive los dioses paganos nunca demandaban amor, demandaban era sacrificio, ser apaciguados en su ira. Amar a Dios implica mucho más que eso. Amar a Dios implicaba obedecer sus mandamientos, implicaba creer en su palabra, significaba agradecerle por todos sus dones, pero lo principal y lo más importante de lo que implica el amor es deleitarse en él. Este concepto era distinto, este concepto era nuevo, este concepto era diferente al que ellos habían visto en Egipto y al que seguramente los adoradores de las deidades paganas en Canaán estaban acostumbrados. No hay deleite, no hay disfrute en esa adoración pagana. Pero el Señor les estaba diciendo, deleítense en mí, disfruten de quién soy yo, en todo lo que se tiene y todo lo que se es como persona en el Señor. Ellos tenían que tener ese deleite. Moisés por eso les está diciendo al pueblo que deben amarlo. ¿Y cómo debían amarlo? Como lo decía Mari, estamos aprendiéndonos esta semana Deuteronomio capítulo 7, el versículo 9. Y dice la palabra del Señor allí, Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora, si ven, miren la invitación que hace el Señor en este versículo para el pueblo. ¿Cuál es la invitación? Témeme. Hazme sacrificios. Actúa como actúan los otros. ¿Cuál es la invitación que hace este versículo al pueblo de Israel? ¿Cuál es la invitación? No es pregunta retórica, quiero escuchar su respuesta. ¿Qué es lo que dice el versículo? Conoce. Hay una invitación a conocer y ese conocer implica una relación íntima con el objeto conocido. Dios les está diciendo, Israel, aquí estoy yo, conózcanme a mí, mírenme a mí, pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y ahí el Señor les está mostrando sus atributos. Él es fiel, Él es bueno. Y miren la respuesta a este pueblo que conoce a su Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El Señor les está diciendo, ustedes me conocen a mí y serán recompensados por conocerme. Si me aman y guardan mis mandamientos, van a ver la bendición. Dios les está diciendo cómo debían amarlo. Implica reconocer a Dios por medio de sus atributos, de guardar su pacto. Guardar el pacto implica obediencia. Esa obediencia que el Señor pide a su palabra, esa obediencia que está diciendo allí en el capítulo 6, es obedecerle a Él, a reconocerle a Él como Dios. Es aquí donde podemos ver la gracia. Es aquí donde podemos ver la gracia. De hecho, ellos debían amar a Dios porque Dios los amó primero. Dios nos amó primero. Miren lo que dice este mismo capítulo, el capítulo 7, el versículo 7 y el versículo 8. Lo voy a leer desde el versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, el versículo 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Saben lo que significa eso? Dios los apartó. Las deidades y los adoradores de esas deidades, ellos escogían a ese Dios. Y escogían a que Dios adorara en medio de todo el panteón de dioses que habían en esas tierras. No, Dios hizo algo distinto. Dios escogió a este pueblo. Por eso le dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros
y escuchen esto, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cómo eran ellos como nación? El más insignificante. Se piensen en esto, mis amados hermanos. Ellos vienen del poderoso imperio egipcio. Era el imperio más grande en ese momento. Dios hubiera podido escoger a los egipcios. Grandes constructores, una tremenda cultura, poderío. Dios hubiera podido escoger a los egipcios o cualquier otro pueblo más grande. No, Dios escogió a un grupo de esclavos que estaban allí en Egipto. Dios los escogió a ellos, no por ser los más hermosos, ni los más inteligentes. Eran el más insignificante de todos los pueblos, dice la palabra del Señor. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano del faraón, el rey de Egipto. ¿Qué hizo el Señor? Por eso les digo que esto es un regalo de gracia. ¿Qué hicieron ellos para merecer esa salvación? ¿Hicieron algo? No, fue la gracia del Señor. Él los amó porque no eran nada. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. No eran nada, eran el más insignificante de todos los pueblos, pero el Señor los amó y quiso guardar su juramento. El Señor había hecho con ellos un pacto, había hecho una promesa. De ahí en adelante entonces el Señor les mostraría lo que habría de hacer. Y esto es lo que el Señor les dice. Más adelante de Deuteronomio capítulo 10, el versículo 12, les dice estas palabras. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay. ¿Ven esto? ¿Cuál es la respuesta a esta gracia que el Señor les había otorgado? Obediencia. Y el temor aquí no es el miedo que las deidades paganas demandaban de sus adoradores, sino el respeto profundo y el deleite profundo que debían tener en Dios. Lo que les indica es qué significa entonces amar a este Dios. Amarle se demuestra con obediencia. Amarle significa tener una relación significativa y profunda con este Dios que invita a conocerle. Por eso es que es un mandato. Ellos debían amar. Amar es obedecer y esto tenía que ser en todas las áreas de su vida, en cada aspecto que estaba incluido en ellos. Por eso se mencionan tres áreas: el corazón, el alma y las fuerzas. Moisés señala esas áreas que estaban incluidas allí. La primera es el corazón. Para nosotros como latinos, el corazón es el centro de las emociones. Por eso es que nosotros dibujamos el amor con un corazón. Lo correcto sería dibujar el amor con un estómago, porque es allí donde uno siente las maripositas. No, pero el corazón es el órgano escogido para representar las emociones. Y es cierto. Pero para los hebreos el corazón era mucho más que eso, mis amados hermanos. El corazón era el centro de la personalidad, era lo que implicaba la conducta, eran donde se sentían los deseos, las pasiones, las intenciones, las inclinaciones. Por eso es que en la palabra del Señor constantemente se hace una invitación. ¿Qué debemos guardar? Dice la Escritura, y el profeta lo decía: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De donde salen los deseos, dice la Escritura, los malos deseos, las inclinaciones pecaminosas, ¿no es del corazón? Entonces el Señor les está diciendo: ustedes deben amarme a mí con todo su corazón. Y eso es con todas sus motivaciones, el razonamiento y la mente.
lo primero que se menciona es el corazón porque es la base de las emociones en general y el amor en particular. Pero allí es como el centro de mando de los seres humanos, el corazón. Lo que hay en nuestro interior, las motivaciones con las que nosotros hacemos las cosas. El amor no es una emoción del corazón, sino una decisión. Mis amados hermanos, eso es algo que nosotros debemos corregir precisamente. Muchas personas dicen que están enamoradas y lo que sienten es una emoción. Pero lo que el Señor me está diciendo en su palabra es que yo tengo que tomar la decisión voluntariamente con todo lo que soy yo, de amarle a Él y escogerlo a Él. Ámame a mí. Con todo tu corazón, con todas las motivaciones que hay en ti. Amar a Dios significa entonces someterse a Él y obedecer completamente sus leyes. Por eso es que Jesús dijo en Juan capítulo 14, el versículo 5, ¿cómo es que nosotros íbamos a demostrar que le amábamos? ¿Cómo demostramos nosotros que amamos al Señor? Si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué es guardar sus mandamientos? Porque eso es algo que tú haces voluntariamente. Guardar significa obedecer, significa cumplir. Y eso es algo en lo que tú tienes que poner todo lo que eres como persona. Por eso es que también que he excluido la mediocridad y toda división en el corazón. Pero también está el alma. El alma tiene que ver con las inclinaciones, también es la parte que consideramos espiritual del individuo. Es el centro de la personalidad del hombre. Y se habla también del alma como la parte donde está el asiento de la conciencia de los seres humanos. En la psicología hebrea o en la mente hebrea, el alma era el reflejo que implicaba el principio de la vida. En Génesis capítulo 2, el versículo 7 dice la palabra del Señor que cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida. Y dice la palabra del Señor, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero la traducción más correcta es la que nosotros encontramos en la Reina Valera actualizada o en la Biblia del Jubileo, que dice, formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. El gran problema, mis amados hermanos, es que nosotros hemos querido fragmentar al ser humano. Y nosotros somos un alma viviente, somos uno como el Señor es uno. Por eso es que el alma es una parte importante de lo que nosotros somos. Tiene que ver con todo lo que es nuestra vida. La Biblia del Jubileo por eso traduce, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. En el Antiguo Testamento, alma representa no solo los sentimientos y los deseos que como seres humanos nosotros tenemos. Por eso es que amar a Dios con toda el alma significaba para cada israelita colocar toda su vida, todos sus deseos en las manos del Señor y permitir que Él controlara su vida. Así que no solamente con las motivaciones internas, sino con todo lo que yo soy como individuo que debo amar al Señor. Debo amar al Señor. Mis pasiones, mis deseos, mis anhelos, todo lo que soy yo, debe ser para amarlo a Él. Y de esa manera estaría cumpliendo los 4 primeros mandamientos de la primera tabla. Pero hay un tercer elemento. El tercer elemento que la palabra del Señor nos declara es con todas tus fuerzas. Versículo 5. Y las fuerzas tienen que ver con las energías, la fuerza que tiene el creyente, pero también y con mucha probabilidad incluía las posesiones y los bienes de las personas. Lo que soy y lo que tengo debe servir para mostrar mi amor por el Señor. La palabra fuerzas significa el intenso deseo que el creyente pone en servir y obedecer al Señor. Eso es amar al Señor con todas las fuerzas. Significa una profunda dedicación a una persona que demuestra en su relación personal con Dios el deseo que tiene de servirle, de amarle, de obedecerle. Está dispuesto a sacrificar tiempo, esfuerzo, recursos, porque quiere demostrar ese amor que siente por el Señor.
Así que mis amados hermanos, amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza es un principio espiritual de donde debe fluir el guardar los mandamientos del Señor. Yo creo que por eso es el mejor resumen para esos primeros 4 mandamientos, esa primera tabla de la ley. Y lo que el Señor está pidiéndole a cada israelita debía tener ese deseo de amar al Señor. Oye Israel, el Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un israelita escucharía esas palabras y sabía que tenía que tener un compromiso total y permanente con el Señor que está pidiendo que se le ame. Pero que es un amor que no está fundamentado en el vacío, sino fundamentado en las promesas que el Señor ha cumplido. De ver a ese Señor santo y ese carácter de este Dios bueno, justo y fiel que pide que se le ame. Ese es el Dios que ellos debían amar y que implicaba guardar y obedecer sus mandamientos. Y este ejemplo lo hemos puesto en otras ocasiones aquí también, mis amados hermanos. ¿Cómo sé que un hijo ama a su padre? La mejor manera en que un hijo demuestra la obediencia a sus padres es la mejor forma en la que un hijo demuestra su amor por sus padres es por medio de la obediencia. ¿O no es así? Cuando un hijo obedece a su padre, el padre no se siente honrado. Lo mismo nos está pidiendo el Señor acá. Nuestro Padre Celestial desea que sus hijos le demostremos nuestro amor por medio de nuestra obediencia. Por eso es que, mis amados hermanos, como les digo, el amor que el Señor nos pide no empezó en el vacío, no empezó con ese pueblo que había salido de Egipto. Dios toma como base sus promesas, las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que haría historia a través de este pueblo. Era el Dios de sus padres que había sido fiel a su promesa y que había cumplido lo que les había prometido. Si le amaban, entonces podrían responder a ese amor inmutable de Dios, que había sido fiel a sus promesas y que no los abandonó a pesar de sus fallas. Mis amados hermanos, ese es el mismo amor que nosotros debemos darle a nuestro Dios. Un Dios que ha sido fiel, que no ha cambiado. Un Dios así merece lealtad total, no parcial o dividida. Si este es el Dios que hizo esto en Egipto por nosotros, este Dios merece ser amado y reverenciado, porque nada se puede comparar con Él. El Señor se había comprometido con darles una tierra y ahora lo estaba cumpliendo. Por eso no cabía la menor duda de que Él era digno de su mejor y más alta devoción, de su amor por Él debía ser entonces exclusivo y no podía ser compartido con otros dioses. No podrías usar el nombre de Dios en vano, vaciarlo de contenido. Hacer que pierda el verdadero sentido y la verdadera profundidad de lo que implicaba servirle a este Señor. Por eso la Shemá habla de una entrega total de la vida de cada israelita a Dios. De un amor que debe ser completo de este pueblo hacia su Dios, pero es un amor que corresponde a ese amor que Dios le ha dado primero. Por eso es que más adelante, como les digo, cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios, Él no menciona el primer mandamiento de la tabla, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Menciona este resumen: amar al Señor tu Dios. Amar al Señor tu Dios. Jesús recitó la Shemá, esa oración que los judíos repetían 2 veces al día. Fue lo que recitó Jesús para mostrarle a este hombre lo que significaba amar al Señor, que es el primer mandamiento. Y con eso estaba también demostrando que lo que Moisés estaba diciendo era cierto y que aún tenía validez y la sigue teniendo para nosotros. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22, el versículo 35 al 37 para que lo recordemos. Mateo capítulo 5, versículo 35 al 37. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Como hijos de Dios, mis amados hermanos, como hijos de Dios, también debemos estar totalmente entregados al Señor.
Debemos estar totalmente entregados al Señor, corazón, alma y fuerzas a Él. No podemos colocar rival entre Dios y nosotros. No debemos tener nuestros afectos divididos. Él debe ser el único objeto de adoración, de lealtad, de amor. De la misma forma en que lo había sido para Israel, también debe serlo para nosotros. Así que la conclusión válida que podemos sacar de esta confesión es esa: debemos amarle a Él también. Él es absolutamente soberano y por eso debemos someternos totalmente a Él. No hay otra alternativa. Como dice un comentarista, mis amados hermanos, en todo el Evangelio no se conocen mandamientos más sublimes que estos. La distinción entre el nuevo pacto y el antiguo consiste simplemente en esto, que el amor de Dios que demanda en el Evangelio a quienes lo profesan es más intenso y cordial que el que la ley de Moisés demandaba del pueblo de Israel. De acuerdo con la manifestación gradual del amor de Dios mismo, el cual se manifestó de un modo mucho más grande y más glorioso en el don de su Hijo unigénito por nuestra redención. Y esto es más grande que la redención del pueblo de Israel de las cadenas de Egipto. Lo que ocurrió con nosotros, mis amados hermanos, lo que el Señor hizo por nosotros fue mucho más grande, fue mucho más extraordinario que lo que Dios hizo por Israel cuando lo liberó de la tierra de Egipto. Fue mucho más grande. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque a veces nos cuesta amar tanto a Dios. No sé si se ha preguntado. De hecho, deberíamos considerar esto, mis amados hermanos. Si este es el gran mandamiento de la ley de Dios, no cumplirlo podría ser considerado un gran pecado delante del Señor. Porque pregúntate, y la pregunta aquí debería ser esta: ¿he amado a Dios hoy, en este momento, a las 11:05 de la mañana? ¿He amado a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas? ¿Lo he hecho hoy? Creo que ninguno de nosotros, y así como le dijo Jesús a los hombres que llevaron a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ninguno estaría libre de pecado. No podríamos lanzar la piedra. Ninguno de nosotros podría levantar la mano para decir: yo he amado a Dios con todo mi corazón. Nos parecemos más bien a ese joven rico que describe Marcos capítulo 10, que se acercó a Jesús diciéndole: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice la palabra del Señor que Jesús lo miró y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Pero es bastante interesante que Jesús no le menciona ningún mandamiento de la primera tabla, sino lo mencionan los de la segunda tabla. Escuchen lo que le dice: no mates, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿No les parece curioso? El Señor hubiera podido decir: es que los mandamientos de amar al Señor tu Dios, como están resumidos en Deuteronomio capítulo 6, son los que tú debes cumplir, la primera tabla. No tendrás dioses ajenos delante de Él, no te harás imagen de Él, no usarás su nombre en vano, guardarás el día de reposo. No, el Señor les menciona es los de la segunda tabla. Entonces, mire lo que hace este hombre para justificarse. Entonces él respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y miren la respuesta de Jesús. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dádalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Saben? Nosotros hacemos así. Nos queremos justificar delante de Dios, pero cuando el Señor nos pide que demostremos nuestro amor por Él, que lo dejemos todo por Él, fallamos. Miren lo que es la respuesta de Él. Versículo 22. Pero Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde está su falla? ¿Dónde falló Él? ¿Por qué perdió la recompensa que Él había venido a buscar?
Su pregunta y su motivación es la correcta. ¿Dónde falló? En que había puesto dioses en su vida. Dioses funcionales que le dan seguridad. ¿Y cuáles son esos dioses? Sus recursos económicos. Tenía muchas riquezas. Desprenderse de esas riquezas implicaba desprenderse de su seguridad, de su Dios. Mis amados hermanos, así somos nosotros. Sus recursos son su Dios, no es el Dios que es mostrado en los 4 primeros mandamientos. Así que este hombre había incumplido toda la primera tabla de la ley. Toda la primera tabla de la ley la había violado. El Señor le dice, si tú quieres entrar al reino de los cielos, quita todos esos dioses. Has puesto un Dios delante de Dios y servía a sus riquezas antes que a Dios. Por eso aborreció y despreció y no fue capaz de renunciar a todo eso por amor a Dios. Porque servía más bien a las riquezas antes que a Dios. De hecho, el mismo Jesús lo había señalado antes. En Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34 dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Eso es colocar un ídolo delante de ti, en medio de Dios. Y Dios aborrece eso. Mis amados hermanos, muchos cristianos parecen más idólatras cuando colocan el bienestar por encima de Dios, sus hijos más que a Dios, sus trabajos más que a Dios, el dinero más que a Dios, adorando falsas ideas acerca de Dios o imaginando cosas acerca de Dios que la Escritura no dice, y no aparecen en ninguna parte de la Escritura. Ese es el gran problema de nuestra cultura actual, en medio de muchos que dicen ser cristianos. Tienen una idea y un concepto de Dios que no aparece en las Escrituras. Llaman ese concepto, pero no aman al Dios de las Escrituras. Un cristiano que no se toma tiempo para servir, se ama a sí mismo más que a Dios. De hecho, si el único tiempo que dedico a Dios es escasamente el domingo de la mañana, me estoy amando más a mí mismo, más de lo que digo amar a Dios. A veces ni siquiera el domingo en la mañana. ¿Se han dado cuenta que hay muchos cristianos que dicen, yo amo a Dios, pero ¿para qué ir a la iglesia? ¿Y dónde está entonces el cumplimiento al 4.º mandamiento, al día de reposo? En donde la invitación es, reconoce a Dios como el creador y el libertador. No se paran para encontrarse con el Señor porque se aman a sí mismos más que aman a Dios. De hecho, inclusive aún, recuerdan que nos decían en los mandamientos que debemos amar con todas nuestras fuerzas y eso implicaba nuestras posesiones. A muchos cristianos les cuesta apartar parte de su recurso para servir y honrar a Dios. El problema no es ese recurso que das. El problema es que tú crees y confías más en eso que lo que confías en Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Estamos sin esperanza? Porque si no podemos amar a Dios. No, mis amados hermanos, sí tenemos esperanza. Debemos considerar que al igual que Israel, Dios nos amó primero y nos ha dado un Salvador para que podamos amarle a Él. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 4, el versículo 10. 1 de Juan capítulo 4, el versículo 10, porque aquí es donde está nuestra esperanza. Hermanos, sí podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo? Porque tenemos un Salvador. Tenemos la seguridad de un Redentor que nos amó a nosotros primeros. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren lo que hizo el Señor. El Señor nos mostró su amor, envió a un Salvador. Es por esta razón que podemos amarlo. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo entonces podemos amar al Señor? Comprendiendo que estos mandamientos se enfocan ahora en nuestra relación con Dios. Ya nuestra condición de pecado ha sido quitada, ahora podemos acercarnos al Dios de la gracia.
en adoración y tener una correcta relación con Él. Por eso es que como discípulos suyos debemos tener una íntima comunión con Dios. Necesitamos empezar a pasar tiempo con Dios para que Él cambie nuestros corazones. Yo no puedo decir que amo a mi esposa si no me preocupo de pasar tiempo con ella. Si no hablo con ella, si no la escucho, yo no puedo decirle eso a ella. De hecho, fue una de las demandas que el Señor le hizo al pueblo de Israel cuando Jesús estuvo caminando y por boca del profeta el Señor les dijo a este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Saben? Eso significa que habían violado todos los mandamientos de la primera tabla. ¿Qué necesito yo entonces? Necesito desarrollar comunión con el Señor. Esto se lleva a la práctica. Así es que yo voy a amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Debo desarrollar una pasión interna y externa por Dios. Debemos amar a Dios con pasión, sin reservas, rindiéndonos totalmente a Él, dispuestos a sacrificar lo que amamos a fin de enfocarnos en Cristo. ¿Saben? En ocasiones eso implica descanso. Es que una de las quejas más comunes de los cristianos es que me hace falta tiempo para orar. No sé si les ha pasado. ¿Sí han escuchado eso? Es que no tengo tiempo. No, es que tal vez no estás administrando el tiempo correctamente para orar. Tal vez lo que tengas que dejar es un poco de tiempo que pasa seguramente sentado frente al televisor. O tal vez tengas que sacrificar un tiempo en la mañana temprano para que te puedas enfocar en el Señor. Tiempo podemos sacar. Y de esa manera vamos a crecer nosotros en el amor por el Señor. Nuestro problema es que somos egoístas. Y pensamos en nosotros primero, pensamos en nuestros problemas, que estos problemas son más grandes y en muchas ocasiones no queremos obedecer a Dios. Pecamos porque no amamos a Dios con todo nuestro ser. De hecho, lo hemos desplazado del trono que le corresponde a Él y nos hemos sentado nosotros. Tenemos una percepción equivocada de lo que Dios, de Dios, y eso nos deja a nosotros vacíos y sin esperanza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Corregir esa concepción equivocada. Y eso lo hacemos cuando estudiamos su palabra. Cuando intencionalmente yo leo y busco en la Escritura qué me dice acerca de Dios, de cómo este Dios se me revela en la Escritura. De esa manera entonces mi adoración hacia Él, mi servicio hacia Él va a ser diferente. Así que puedo amar a Dios, como me dice la Escritura, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Así vamos a Él en arrepentimiento y fe, Él nos capacitará para amarle. Él nos capacitará para amarle. Si miramos a Cristo y su perfecto ejemplo, veremos que Él amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, como dice la Escritura. Él se entregó, de hecho, a recibir por nosotros el castigo que nuestra falta de amor por Dios causó. Ahora podemos ofrecerle nuestras vidas como un sacrificio vivo a Él y cumplir con los mandamientos. Porque si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Esa es la respuesta adecuada por nuestra salvación. Y eso es solo por gracia. Así que mis amados hermanos, que el Señor bendiga su palabra para que podamos cumplir con estos mandamientos y amemos a Dios como debemos amarlo, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias por esta mañana que nos has otorgado, por el privilegio de acercarnos a tu presencia, a tu palabra, Señor. Rogamos que seas tú en tu gracia, en tu favor, ayudándonos. Bendito Señor, para poder amarte a ti. Señor, por nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. Así que acudimos a la gracia que nos otorgas por medio de Cristo para poderte amar a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Señor. No podemos solos, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu bendición, Señor. Necesitamos de tu gracia que nos capacita. Señor, ayúdanos y enséñanos a amarte a ti, Señor. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, cada día más y más. Gracias por esta iglesia, gracias por esta comunidad, Señor.
que busca tu rostro en oración y que se rinde a ti, Señor. Padre, que toda la gloria y la honra sean a ti, al único Dios verdadero, y que sea el conocerte a ti y el deleitarnos en ti, la mayor manifestación de amor que nosotros podemos darte. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.